Buenos días, señor presidente, para usted, para la mesa principal, para la diputada Verónica Arango, los honorables diputados, al doctor Pedro, la doctora Cindy, a los demás integrantes del equipo de trabajo y a todas las personas que nos acompañan. Hoy con un tema, presidente, que no tiene otro objetivo distinto a generar que la mirada de los entes estatales se ponga en una población que hoy necesita ser mirada, atendida, comprendida, y precisamente hoy hay una gran población en nuestro territorio antioqueño y colombiano que está en esta situación de autismo. Entonces, efectivamente, hoy yo quiero destacar, y empiezo por ahí, doctor Pedro, en resaltar dos aspectos fundamentales. Es que este gobierno que nosotros acompañamos y del cual ustedes hacen parte, y es un gran logro, como es tener hoy la gerencia de la discapacidad. Creo que muchos de nuestros compañeros diputados en su momento recorrimos el territorio y teníamos una gran expectativa en que efectivamente hubiera un doliente, digámoslo así, para el tema de la discapacidad en el departamento. Y hoy, a fe que efectivamente este gobierno liderado por el doctor Aníbal Gaviria, pues da una respuesta a una necesidad sentida ciudadana, y hay que reconocer el liderazgo que en los territorios hemos ido encontrando desde el trabajo que se viene desplegando desde esta gerencia por parte de la doctora Cindy Sofía, y creo que ahí ya hay un acierto importante. Pero esta población en condición de autismo, efectivamente, como no hay datos reales estadísticos, sino que es lo que desde los distintos escenarios se ha venido generando, nos dicen que un 6% de la población en Antioquia y en el país está en condición de autismo, y es por eso que se hace necesario traer este debate a este escenario para que efectivamente miremos cuál es la realidad de estas personas que están en esta condición en el territorio, si efectivamente cuentan o no con una especial atención por parte del Estado, y si no, doctor Pedro, para que emprendamos todas esas acciones tendientes a atender una población que necesita, insisto, ser visibilizada, entendida, aceptada e incluida en el ojo y en las políticas y en la voluntad política del Estado, en este caso Estado-Departamento, y desde aquí tendrá que generarse esos procesos de inclusión también en los 125 municipios de Antioquia y muy probablemente en muchos otros escenarios del país. Entonces, esa es la justificación, señor presidente, para que estemos en este escenario hoy, y agradecerle a los honorables diputados por su disposición para estar aquí, a los diputados Rogelio y Hernán, con quien nos sentamos a trabajar este tema. Y bueno, la idea es que los 26 diputados salgamos convencidos que aquí tenemos un punto más que aportarle y que intervenir en el departamento de Antioquia. Y doctor Pedro y doctora Cindy, total convicción y total confianza de que desde aquí tenderemos unos puentes y unos lazos para que efectivamente esta población en condición de autismo, que justo el 2 de abril, y ahí le agradezco infinitamente a usted, presidente, porque esta era la fecha más cercana al 2 de abril, que se conmemoró el sábado el Día Mundial de la Visibilización y Sensibilización de la Población con Autismo. Entonces, en buena hora, presidente, agradecidos con que nos haya fijado este debate y en esta fecha, y bueno, y toda la voluntad para que esto sea realmente productivo y aporte a esta población en el departamento y en el país. Muchas gracias, señor presidente. Claro que sí. Cordial saludo para todos. Soy una orgullosa madre azul, y como cada familia que estamos acá y los que no pudieron venir, esperamos un debate lleno de esperanza y que Dios nos bendiga a todos. Cada familia vemos la necesidad de visibilizar, concientizar y contribuir
a mejorar la calidad de vida de cada una de las personas TEA. Trastorno del espectro autista. Estoy emocionada. El índice de autismo en todas las regiones del mundo es alto y la falta de comprensión produce fuertes repercusiones sobre las personas TEA, sus familias y sus comunidades. El autismo es una condición, no es una enfermedad, para corregir. Y ellos se ven afectados en su forma de comunicarse con el entorno, la forma como lo percibe y la forma como interpreta el mundo. Esto se clasifica en 3 niveles. El primero, donde son más funcionales. El segundo, requieren de ayuda en algunas tareas. Y el tercero, requiere demasiada ayuda. Hoy, el grupo de apoyo de padres Potencialízate y Corporación Corazones Azules, estamos en representación de muchísimas familias que velamos por los derechos por las personas con autismo. Es nuestra razón de ser, es generar conciencia frente a esta condición, así como también realizar los acompañamientos en todos los ámbitos, esto en educación, salud, empleo y accesibilidad. Reconocemos las múltiples dificultades que tiene esta población, pero principalmente llamamos la atención del desconocimiento que rodea el TEA, trastorno del espectro autista. Ese desconocimiento implica barreras en todas las áreas para las personas en esta condición. Cabe resaltar que este desconocimiento es inclusive de las mismas autoridades, tanto administrativas como de control. Es así como a partir de la empatía social y del compromiso del Estado para fomentar acciones tendientes al interés común de la población con autismo y para nosotros los familiares, estas son las acciones en salud, la cual es importante abordar la correcta aplicación de la ruta de atención integral en salud para las personas con diagnóstico del trastorno del espectro autista. Esas atenciones deben de estar basadas en el protocolo de atención creada exclusivamente para esta población por el Ministerio de Salud y expertos en el tema del autismo. Este protocolo está lejos de ser aplicado para la rehabilitación y atención de las personas con autismo. Ahora, en el ámbito laboral, este es un círculo cerrado a partir del desconocimiento y no se cuenta con la realidad con una bolsa de empleo para esta población. En educación, son necesarios los apoyos y ajustes razonables que se requieren para que tengan un proceso adecuado, la aplicación desordenada sin iniciativa y sin preparación del decreto 1421 del 2017, que reglamenta la ley 1618 del 2013. Esta falta de preparación está sujeta al desconocimiento de las autoridades para que hagan una efectiva presión a las instituciones. Así las cosas, reconocemos que las políticas públicas son un conjunto de actuaciones desde el Estado para dar respuestas a problemas de interés general o común y que implican procesos de formulación transparentes y participativos. Es en este aparte que solicitamos de la actuación de la administración departamental en el sentido de formular una política pública para el trastorno del espectro autista en Antioquia. Esta formulación debe ir articulada tanto con las dependencias de la gobernación que tengan correlación con la atención de esta población, redes de apoyo como la Corporación Corazones Azules y con todos los que estamos acá presentes y con los sectores privados. Esta política pública para el TEA debe contener una definición amplia, además donde se determine la comunicación, donde incluya los lenguajes, la visualización y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación incluida con la tecnología de la información y la comunicación de fácil acceso. Por discriminación, por motivos de tener la condición, se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio de igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables.
Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular para garantizar a las personas con autismo el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Ya voy a terminar. Por equiparación de oportunidades se entenderá el conjunto de medidas orientadas a eliminar las barreras de acceso, oportunidades de orden físico, ambiental, social, educativo, económico y cultural que impidan a las personas con autismo el goce y disfrute de sus derechos. Por diseño universal se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas con autismo en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado, sin excluir las ayudas técnicas cuando se necesiten. Por corresponsabilidad se entenderá la responsabilidad compartida entre la sociedad y el Estado en la generación de políticas relacionadas con el accionar social y económico. Solicitamos además a la Administración Departamental para tener como insumo un censo o caracterización real y detallada del número de personas con el trastorno del espectro autista en el departamento de Antioquia, así como también solicitar el respectivo lobby con los gobiernos locales de cada municipio para promover acciones tendientes a apoyar esta política. Necesitamos que sobre esta se tengan indicadores de producto, así como los de resultado y de tener los suficientes instrumentos para medir el alcance de la misma. Hoy, 5 de abril del 2022, la Asamblea Departamental está haciendo historia a fin de promover una política pública seria y acertada para el trastorno del espectro autista. Me despido solamente dándoles esta frase que es muy poderosa para nosotros. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Gracias. Hace un tiempo, Pedro Pablo, mi hijo de 2 años en ese momento, y yo, fuimos a una cita rutinaria con su pediatra, a quien le conté que en la guardería me habían sugerido consultar con un especialista, ya que veían en él algunos comportamientos de un posible autismo. El pediatra lo revisa y me dice: Marce, yo no sometería al niño a sus exámenes, yo lo veo muy bien. Yo meto las manos en el fuego, porque Pedro Pablo es un niño perfectamente normal. Sin embargo, y ante mi insistencia, me recomendó al mejor neurólogo de Medellín. El neurólogo, después de hacerle muchos exámenes, como resonancia magnética, examen de audición, sueño, sangre, concluyó que mi hijo era perfectamente normal. Su vida continuó, pero mi esposo y yo siempre vimos en él comportamientos diferentes a los niños de su edad. Sin embargo, entró al colegio y cuando tenía poco menos de 5 años, del colegio nos solicitaron buscar una segunda opinión. A los 5 años diagnosticaron a mi hijo con TEA. Desde ese día hemos trabajado incansablemente por el bienestar y la inclusión de Pedro Pablo. Pero hasta hoy nos cuestionamos cómo hubiera sido su proceso si desde los 2 años los especialistas hubieran identificado su condición. Buenos días. Soy Marcela Molina, madre de Pedro Pablo de 11 años y directora de la Corporación para Personas con Necesidades Especiales COPNE, desde hace 3 años, con 300 familias unidas. Y represento a Medellín ante la Red Colombiana del Espectro Autista desde hace 1 año. Quiero agradecer por permitirme participar en este debate, ya que mi historia es solo una pequeña anécdota cuando la comparo con las miles de historias de familias de mi corporación que relatan las barreras tan graves que vive diariamente nuestra comunidad en temas relacionados con el autismo. Durante la pandemia trabajé con la red identificando necesidades que manifestaban las familias, buscando espacios para atender sus requerimientos y responder a sus preguntas. Hicimos una gran encuesta donde analizamos a casi 900 familias para identificar el momento que estábamos viviendo las familias de personas con autismo, ya que la gran mayoría de sus procesos quedaron suspendidos por pandemia, como si el autismo de nuestros hijos pudiera ponerse en pausa. Pudimos identificar 3 grandes barreras principales que a hoy no hemos podido derribar. La primera gran barrera está en el ámbito de la salud. El 50% de los usuarios con TEA
se quedaron sin servicio de sus EPS durante esta época tan necesaria para ellos. Esta suspensión se atribuyó principalmente a causas del sector salud, como trámites de la EPS, autorizaciones, además de temas de bioseguridad. En cuanto a los que continuaron recibiendo ayuda profesional, sus EPS redujeron sus tiempos de atención en un 37%, ya que no todas aceptaron el trabajo desde la virtualidad. El acceso a medicamentos prescritos se deterioró y muchos no pudieron recibirlos. Estos resultados nos permiten evidenciar las dificultades de la accesibilidad a los servicios de salud por parte de las EPS, lo que influye negativamente en la continuación y seguimiento de tratamientos farmacológicos, en este caso psiquiátricos, en personas con autismo durante la emergencia sanitaria. Además, hay muchas otras familias a las que se les ha negado la prestación del servicio por sus EPS desde siempre, no solo en pandemia. En muchas ocasiones los profesionales no diagnostican o no lo hacen a tiempo. Otros profesionales de la salud desconocen los procedimientos adecuados para identificar a una persona con TEA. Y por si fuera poco, es la familia la que debe pedir permisos en sus trabajos para desplazarse, tramitar múltiples documentos para terminar entutelando a las entidades prestadoras de salud como última opción para hacer valer sus derechos. ¿Quién realmente es quien puede asesorar a estas familias para que encuentren la forma de encaminar a sus hijos? Otra mamá que ya ha pasado por el mismo proceso. Seguramente nosotros y otras corporaciones como la nuestra trabajamos diariamente para ayudar a estas familias, pero nosotros no somos los profesionales óptimos. ¿Dónde está la capacidad de responder y trabajar por el autismo por parte de nuestro sistema de salud en particular y del Estado en general en cada territorio, bien sea municipio o departamento? La segunda barrera que encontramos es el débil proceso de inclusión de niños con TEA en la educación. Solo el 52% de la población con TEA tiene acceso a la educación, el 52%, teniendo presente que la educación es un derecho fundamental. Y el otro 48%, ¿qué? ¿Qué están haciendo estos niños y estas familias en sus casas? La gran mayoría de las instituciones educativas no hacen flexibilización en sus currículos, no hacen ajustes razonables en sus contenidos. Algunas instituciones aún piden que su mamá o un cuidador esté presente en la jornada escolar. Otras piden el certificado de discapacidad como condición para matricular a un niño. ¿Cómo podríamos asegurarnos de que los maestros o demás profesionales en ese sector estén preparados para manejar un aula cuando hay al menos una persona con autismo? Los maestros tienen esa primera mirada profesional para identificar cuando un niño presente algún síntoma de TEA. Esta oportunidad es importantísima para que, como en mi caso, madre primeriza y con desconocimiento, la familia junto con el colegio y su entidad de salud comiencen en una edad temprana a trabajar en pro de su hijo. ¿Cómo podemos garantizar que las escuelas ejecuten los PIAR? ¿Existe hoy algún método para certificar a una institución en proceso de inclusión? La tercera barrera identificada es la falta de inclusión laboral en adultos con TEA. No olvidemos que nuestros niños con autismo se convierten en adultos con autismo, ya que esta condición los acompañará por el resto de sus vidas. En la encuesta que realizamos se identificó que solo 17 personas con autismo a nivel nacional tienen trabajo. Y solo 4 de esas 17 están recibiendo apoyo profesional en sus ambientes laborales. En este campo está todo por hacer. Desde COPNE hemos intervenido en procesos de inclusión laboral con unas tarifas profesionales bastante altas, que nos han obligado lamentablemente a no poder culminar estos procesos. Nos cuesta aproximadamente 8 veces más que el proceso de intervención para los niños. El tema de la inclusión laboral en adultos con TEA se nos ha convertido en la barrera más difícil de derribar. La sociedad no los incluye, no los sienten útiles. El mundo empresarial aún no les da la oportunidad a estas personas para pertenecer a sus compañías de forma productiva por tiempos y procesos de adaptación o por los elevados costos que esto implica. Señores, tienen en sus manos esta importante misión. Ustedes, todos ustedes, pueden cambiar la vida de nuestros hijos. Los padres de familia no podemos trabajar solos, pero sí podemos unirnos para trabajar con ustedes, asumiendo la corresponsabilidad que nos demanda la ley y la razón natural, y así garantizar una buena vida para las personas con TEA, porque las personas con autismo son de este mundo, tu mundo y mi mundo. Gracias.
Buenos días para todos. Estoy bastante emocionada. En representación de las familias que represento el Grupo de Apoyos por un Mundo para Todos, quiero expresarles algunas de sus necesidades y planes de mejora que buscamos favorecer e implementar entornos seguros para la aprobación dentro del espectro autista. Creemos la importancia de expresarles a ustedes la necesidad e impresiones que tienen las familias frente al proceso de inclusión de sus hijos y reconocer al ser un espectro, cada caso es diferente. Por eso, desde las instituciones del país debemos conocer quién es nuestro estudiante, para poderle apoyar de forma en la que se sienta a gusto y respete su ritmo de aprendizaje. Quiero compartir con todos ustedes algunas consideraciones que hemos construido junto a las familias. Vemos la necesidad de implementar el diseño universal para el aprendizaje para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto implica capacitar a los docentes y directivos frente a las estrategias innovadoras. Necesitamos que se respeten los gustos e intereses dentro de las aulas. Es necesario escuchar a las familias, son ellos quienes conocen a sus hijos. Existe mucha necesidad que todos los que estamos aquí y las personas que están por fuera reconozcan qué es el autismo. Algunas familias me expresaron que los jueces y comisarios sean formados en los lineamientos de la condición y las barreras que existen, frente al espectro del autismo. Requerimos que haya igualdad de trato. Necesitamos que involucremos en la creación de ajustes razonables PIAR, que sean involucradas las familias en esta creación. Necesitamos contar con colegios que cuenten con políticas inclusivas, que favorezcan la educación inclusiva e incluyan el decreto 1421 dentro de sus planes de atención. Hay una necesidad de sensibilización frente a la condición por parte del entorno. Debemos comprender qué tipo de estímulos y situaciones los pueden alterar y afectar. Y adicionalmente, cómo es necesario actuar frente a las situaciones que pueden ocurrir en su día a día. Las familias no necesitan que se matriculen sus hijos, necesitan entornos que respeten y acompañen las necesidades de ellos. Frente a los servicios de salud, hemos encontrado que existe mucha falta de conocimiento. Muchas veces ocurren diagnósticos errados. Nuestra propuesta es que estos centros también sean capacitados y que las familias sean involucradas. Se requiere que los diferentes profesionales reconozcan quiénes son sus pacientes y comprendan cuáles son sus necesidades a nivel de comunicación o lenguaje. Debemos unificar procesos. Desde salud, se requiere que los médicos tengan conocimiento que las familias necesitan sus certificados de discapacidad. Nos hemos dado cuenta que este proceso demora mucho tiempo, más de un año. Si logramos que desde el día 1 que estas personas son diagnosticadas, se les entrega este certificado, estamos derribando una barrera. Nuestras familias del Grupo de Apoyo nos piden que les expreses las siguientes palabras. Necesitamos que nuestros hijos cuenten con una educación de calidad que no vulnere sus derechos. Necesitamos que el ente de salud trabaje junto a las instituciones educativas. Profesionales como yo tenemos dificultad para apoyar a las familias por ausencia de recursos. Somos necesarios, pero encontramos oportunidades y las familias son las principales familias desinteresadas en apoyar. Ellas buscan los grupos de apoyo para sentir esa orientación y no estar solas. Ya como reflexión para cerrar, pensemos por un momento todos los que estamos en este recinto, ¿qué pasa cuando a una familia se le pide que tenga un docente de apoyo y no cuenta con los recursos? ¿Les estamos cerrando una puerta o la estamos abriendo? Las estamos enfrentando a barreras. Y estas barreras las podemos lograr todos los que estamos hoy aquí pensando en una sola voz, los niños con autismo. ¿Qué sucede cuando una familia busca un cupo en un colegio y por la condición le decimos que no lo podemos percibir? ¿Qué tal si todos unidos mejoramos y les decimos, ustedes nos pueden ayudar a aprender y apoyar a sus hijos? Muchas gracias y los invito a que hagamos visible lo invisible. Con estas manillas, muchas gracias. Con estas manillas quiero dejarle 3 palabras y ya nuestro diputado, muchas gracias por la invitación. Debemos respetar, comprender y educar. Muchas gracias.
Muy buenos días, familias. Con familias me refiero a todos los que estamos aquí hoy, porque todos venimos de una familia. Algunos habéis podido formar una familia, otros, como en mi caso, formamos parte de un entorno maravilloso gracias a un ángel azul, mi sobrino. Yo soy tía Azul, muy orgullosa. No quiero hablar en nombre mío, ni de mi hermana, ni de mi sobrino, ni de mi familia, ni de la abuela, ni del tío, ni del primo. Quienes estamos inmersos en este maravilloso mundo de dificultades y barreras, vivimos cada día muchas emociones, pero son emociones que nos enfrentan a dificultades y a temores muy grandes. Necesitamos que ustedes, los de aquí, los de allá, que todos nos involucremos, que todos sintamos, porque a todos nos duele un ser querido. Pongámonos en el lugar de esas familias que no pueden acceder, como lo manifestaban anteriormente en sus intervenciones. Personas que están alejadas, que están en las zonas rurales. Pensemos entonces en los barrios marginados. Pensemos en cualquier hijo o hija de cualquier lugar del mundo. A nivel internacional existe el DSM-5. Es un manual de diagnóstico de trastornos mentales. En ese manual está incluido el trastorno del espectro autista. Pues bien, en ese manual nos dan muchas indicaciones a nivel internacional que lamentablemente en algunos países del mundo, entre ellos Colombia, estamos muy lejos de alcanzar siquiera el talón. Yo les pido que con mucho detenimiento escuchen esto que voy a leer, básicamente porque me salió del alma. Una de las grandes preocupaciones en el ámbito del desarrollo de los ciclos vitales es la probabilidad altísima de que el ser humano en su condición más vulnerable sufra acoso escolar, acoso laboral, acoso social e incluso en su dimensión familiar. Y digo familiar porque si algunos de ustedes no lo saben, hay familias en donde tener un niño autista es una bendición y hay otras en que los miembros de la familia ni siquiera creen, señalan, ¿estás loca? ¿Te lo inventas? ¿Hipocondriaco? ¿Hipocondriaca? Continúo. Ese es un tema muy delicado. En el caso del autismo se encuentra ligado en gran medida a sus dificultades de interacción social, dificultad para intuir las intenciones de los demás y sus dificultades para relacionarse, pedir ayuda, defender sus derechos y expresar sus emociones. En el otro extremo de la balanza vemos que no es común saber cómo acceder al sistema educativo o a programas de salud en ámbitos tan prioritarios como neurología, psiquiatría, genética, con profesionales especializados, conocer técnicas válidas y erróneas en diagnóstico, o teléfonos de contacto con asociaciones cercanas, o cómo acceder a procesos de integración auditiva, integración sensorial, terapia del lenguaje, terapia ocupacional. En fin, todo aquello que requieran a nivel particular cada uno de nuestros seres humanos autistas. No es una enfermedad, debemos tenerlo claro, no tiene cura. No se trata solamente de acompañar en la primera infancia, es también hasta la vejez, cada ciclo vital. Es obvio que una detección temprana implica una disminución del coste social, económico. A esto también ayuda la adecuación de los tratamientos, el desarrollo de mejoras para el acceso a los diferentes servicios públicos y la promoción de una vida normalizada. Necesitamos, por ejemplo, y esto es una propuesta personal que me gustaría que fuese acogida en este pleno, de una unidad de funcionamiento, de asesoramiento, apoyo,
virtual y telefónico que pudiese gestionar la ruta de acceso y de intervención para cada familia. Esta propuesta la hago desde el corazón porque me he encontrado con mi sobrino acompañando a su padre, a su madre, a un hospital, y nos damos cuenta que después de salir de allí ni siquiera sabemos cuál es la ruta para que el genetista nos haga la relación o la derivación hacia las analíticas que se requieren. Hemos entrado, y eso le pasa a muchos familiares de niños autistas o adultos autistas, llegar a un hospital, las luces, el ruido, el olor, es terrible, es doloroso, porque hay una hipersensibilidad, en algunos casos de mayor a menor, varía. Pues bien, esperamos que el Estado sea garante para que, conciliando con las familias, con nosotros, con instituciones, también podamos desarrollar procedimientos de intervención psicoeducativa, facilitar unidades didácticas con propuestas metodológicas que favorezcan la inclusión de las personas con TEA, mediante conocimientos científicos. Existe mucho desconocimiento en el tema. Hay gente que cobra para curar el autismo, no sé si lo sabían. Algunas familias se han encontrado con tener la ilusión y pagar para que jueguen con sus sentimientos y sus emociones. Ya no es una víctima, son muchas en el entorno familiar. Las capacidades de nuestros niños con TEA se ven limitadas en muchas acciones, por situaciones en las que es habitual comunicarse utilizando metáforas, ejemplos y juegos de palabras, cuando para ellos eso es complicado, por no decir imposible. ¿En cuántas tiendas? Pregunto, supermercados, centros comerciales, restaurantes, encontramos sistema de comunicación ampliado. Sistemas de comunicación ampliado que informen sobre cuál es la venta de artículos, cuál es la forma de pago, la ubicación del aseo. Es decir, en cualquier intercambio natural entre el ser humano que socializa cotidianamente. Son intercambios naturales. Estamos aquí, somos personas. Todos los que estamos presentes somos familias. Yo les quiero dar las gracias por este espacio tan maravilloso, porque estoy segura, soy católica, con el respeto de quien pueda no serlo, pero yo le doy las gracias a la Virgen, porque me permitió unirme con una serie de familias y de personas luchadoras y guerreras. Y me emociona porque sé que la Virgen me puso aquí. Hoy hacemos historia. Muchas gracias, Carlos Ríos, por abrirnos este espacio. Buenas tardes. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Cristina. Yo soy mamá de un niño precioso que está por allá, de casi 4 añitos. Y hoy vengo a hablar en nombre de él. Él es José Gabriel, pero también en nombre de otros niños que conozco de su misma edad o de una edad similar. Juan Ángel, Nicolás, Tomás Emiliano, Emanuel, entre otros que se me escapan los nombres. Bueno, hoy más que nada lo que quiero hacer es dejar sobre la mesa una problemática que las mamás de niños autistas y las familias vivimos todos los días, todo el tiempo. Es la falta de acceso a la información sobre las comorbilidades. Cuando nos dan el diagnóstico hay una impresión en el corazón muy grande. Nos sentimos que el hijo que dimos a luz como si hubiera de alguna manera desaparecido, porque no era el que teníamos en la mente. Y cuando nos empiezan a decir en qué consiste el trastorno del espectro autista, es un dolor, es un duelo, pero después
como el ave fénix empezamos a resurgir de ese dolor y de ese duelo. Y bueno, a lo que voy es a que nosotros desconocemos esto de las comorbilidades como familias, precisamente porque en el sector salud también hay mucho desconocimiento. Cuando nuestros niños son evaluados por pediatría, no se nos informa sobre esto. Les voy a mencionar algunas. Neuroinflamación y desregulación inmunológica o disfunción inmunológica. Como ya lo han dicho y como lo dijo ahorita doña Piedad, el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, es una condición, no tiene cura porque no es una enfermedad. Sin embargo, hay unas comorbilidades, hay algunas patologías que acompañan esta condición. Trastornos alérgicos, entre esos alergias alimentarias, sensibilidad no celíaca al gluten por una deficiencia de enzimas digestivas, la autoinmunidad, comorbilidades gastrointestinales y de flora bacteriana irregular, irregularidades metabólicas, disfunción mitocondrial adquirida y estrés oxidativo, disfunción del sistema nervioso autónomo y eje hipotálamo pituitaria adrenal, trastornos convulsivos. Ese es tal vez el más conocido, la epilepsia. Cuando nosotros asistimos a los servicios de salud, en ningún momento se nos informa sobre la importancia de hacer pruebas diagnósticas para todas estas comorbilidades. Todo esto se puede diagnosticar en algún momento de la vida, a temprana edad se puede diagnosticar, pero ni siquiera los especialistas tienen suficiente conocimiento para esto. Y cuando queremos acudir a un especialista que tenga conocimiento de esto, tenemos que pagar de manera particular. Una cita particular, ustedes saben que puede costar alrededor de 250.000 pesos en adelante, cada mes, cada 2 meses. Todas estas comorbilidades, o la mayor parte de ellas, implican hacer cambios en la alimentación. Sabemos que en Colombia tenemos alto grado de inseguridad alimentaria. Acceder a la alimentación de buena calidad se ha vuelto cada vez más difícil y después de la pandemia mucho más. Entonces realmente brindar una alimentación que favorezca que estas comorbilidades tengan menos sintomatología es muy difícil. Hay otra cosa que quisiera mencionar y es que, esto me lo dijo ahora una de las mamás que conozco, me dijo así textualmente: la información y registro del diagnóstico no es visible en la EPS y no hay un lineamiento claro del proceso para las terapias y la cobertura. En cuanto a la educación, es claro que tienen necesidades diferentes y para esto no puede ser un colegio regular. Y los colegios que sí cuentan con licenciados en educación especial son muy costosos. Si nuestros profesionales de salud no tienen conocimiento de cómo hacer las remisiones a las terapias, es una familia que se va a ciegas y a tientas, sin saber en dónde es que debe tocar la puerta, a qué servicio es que realmente está remitido mi niño, ni por qué. Necesitan terapias de integración sensorial, lenguaje, pero no la terapia del lenguaje convencional, terapia ocupacional, entre otras. Y en la mayoría de los casos no se nos informa de dónde ni el por qué. Y cuando finalmente accedemos a la atención, no es una atención de buena calidad porque no hay personal cualificado para esto. Quiero darle las gracias al diputado Carlos Ríos, gracias a todos ustedes por escucharme
porque cuando me escuchan a mí, cuando nos escuchan a nosotros, están escuchando a mi Josecito y a todos los niños y personas que están dentro del espectro autista. Buenas tardes ya casi para todos. Gracias al doctor Carlos Ríos que nos abrió este espacio. Por ahí tengo un amigo que creo que se fue, Hernán, que también ha sido gran apoyo en este tiempo. Yo quisiera que de pronto las personas que hablaron me escucharan un momento. Ya mis compañeras hablaron de cifras y de todo lo que necesita el autismo, pero yo vengo a hablarles como una madre que ha sufrido una cantidad de dificultades por tener 3 chicos con esta condición. Soy una madre de 33 años, con 3 hijos varones. Por aquí tengo uno, mi hijo José Miguel, los otros no toleran venir a estos espacios. Y ha sido una madre que ha sufrido cantidad de dificultades. Cuando diagnosticaron a mi hijo mayor, la EPS nos mandó una cantidad de terapias que negó. Acudí a un juez de la República y me dijo que como madre yo debía asumir los gastos de mi hijo. Negó la tutela. Cuando hice la apelación, la juez me hizo la misma aclaración que hizo la jueza anterior, que era yo como madre cuidadora que tenía que velar por los gastos de mis hijos. La Constitución Política de Colombia es la más hermosa que hay en el mundo. Ahorita lo estaba diciendo la doctora Sofía, la doctora, el secretario de Salud, y todo lo que ustedes dicen es muy hermoso, es muy lindo, pero no se cumple ninguno, lastimosamente. De 0 a 5 años, mi hijo perteneció al programa de Buen Comienzo, el cual lo rechazaron un día porque tuvo una crisis de ecolalia, y la psicóloga a la que estamos diciendo que está preparada para atender niños con autismo, le dijo a mi hijo que si seguía haciendo esa crisis de ecolalia le iban a cortar sus cuerdas bucales. ¿Qué capacidad? ¿Cómo tratamos a nuestros niños? Que nuestros niños, y yo quiero que esto quede muy claro, que nuestros niños accedan a las instituciones educativas y accedan a Buen Comienzo no es inclusión. ¿Listo? No es inclusión. Se llama integración, no inclusión. Mi hijo mayor hace 2 años fue víctima de bullying y matoneo. Estoy hablando de matoneo. Lo desnudaron, lo golpearon, lo iban a tirar de un 3er piso, todo por no parecerse a ellos. Y adivinen qué pasó. El director de la institución educativa me dijo que era mi culpa, porque yo no había sabido educar a mi hijo para defenderse al bullying que tenía que enfrentarse. Entonces la pregunta es, ¿nuestras instituciones educativas están aptas para recibir niños con autismo? Es nuestra pregunta. Todo lo que ustedes están diciendo, yo sé que lo están diciendo porque han querido trabajar por ello, pero nada de las cifras, ni nada de los talleres que ustedes han hecho para preparar a nuestros docentes se cumple. Mis hijos entraron a una institución educativa maravillosa hace 2 años, la institución educativa Carlos Enrique Cortés. La amo con todo mi corazón, pero son estos profesores con las uñas quienes han tenido que capacitarse para educar mis hijos. Los profesores en ningún momento reciben capacitación de cómo educar a un niño con autismo. Es más fácil aislarlo en un aula, es más fácil que aprenda conceptos básicos, pero el PIAR muchas veces no existe. De todo esto que sale, y quiero hacerle unas preguntas al secretario de Salud, al de Educación, al de Inclusión, a todos los otros que no recuerdo en el momento. ¿Ustedes creen que si todo lo que ustedes nos están diciendo funcionara, estas familias estarían aquí? Es una buena pregunta que nos hagamos. Si nosotros estamos aquí, es porque queremos acudir a la que se haga leyes de política pública. Es verdad lo que decía ahorita el caballero, que no recuerdo el nombre, Hernán Torres. No existe ninguna ley que avale el autismo. El autismo no es una discapacidad visible y es muy difícil hacerle entender a la humanidad que el autismo existe porque no se nota, seguramente como tu hermano que tiene una parálisis cerebral, como el niño que tiene síndrome de Down. Como es una discapacidad, una condición que no es visible, entonces no nos creen. ¿Qué va si tu hijo es normal? ¿Qué va si tu hijo hace todo normal como lo hace un niño? Y somos los padres que tenemos que sufrir las consecuencias. Mi esposo que está allí, para nosotros fue muy frustrante que la juez nos dijera que nosotros como padres cuidadores debíamos asumir los gastos.
Hacía 8 días había pasado lo del matoneo de mi hijo y yo salía de verle al colegio. El colegio me denunció ante Bienestar Familiar porque era yo quien no había sabido educar a mis hijos para defenderse ante el bullying. Entonces, esta es una de las poquitas problemáticas a las que nos enfrentamos a diario. Imagínense, yo madre de 3 chicos con autismo, no creo que me faltó ninguna fundación por buscar a nivel Antioquia, Colombia y mundial. Las fundaciones más baratas valen $1 millón la mensualidad para que atiendan a tu hijo con autismo. Yo me voy a demorar un poquito, pero para que atiendan a tu hijo con autismo. No tengo 3 millones de pesos para tratar 3 chicos. Y hay una cosa que nosotros desconocemos. Ustedes hablan del cuidador, que se ayuda al cuidador. El cuidador necesita física, mentalmente y económicamente, porque la madre debe ser cuidadora. Pero como el que debe trabajar es el padre, o comemos o vamos a las terapias, o comemos o llevamos el niño a la institución. ¿Quién se preocupa por los padres cuidadores? Gracias a todas estas dificultades ha salido Potencialízate, Corazones Azules, Grupo de Apoyo a Padres, que son ayudas externas que hemos tenido que buscar. Ayer me hablaba una profesora de Buen Comienzo y me dejó altamente preocupada. Visita a las familias de 0 a 5 años y hay muchos niños que no están diagnosticados porque no tienen cómo sus padres llevarlos a una cita de neurodesarrollo. Desde que yo creé esta fundación Potencialízate, he recibido llamadas de todas partes de Colombia, familias que no han tenido cómo acceder ni siquiera a una institución de pediatría porque están a 5 horas del municipio. ¿Qué está haciendo la gobernación de Antioquia para caracterizar estos niños? Ahorita me dolía profundamente que decían que no podemos trabajar si no hay estadísticas. Las estadísticas no las podemos tener porque el municipio y la gobernación de Antioquia no trabaja para tenerlas. Y lamento tenerlo que decir de esta manera. Pero es un espacio en el que nos podemos comunicar y es un espacio donde se tiene que hablar de verdades. Todo lo que ustedes dijeron está hermoso, pero está hermoso en el papel. Solamente en el papel. Y eso se tiene que hacer vida. Se tiene que hacer vida. Porque yo he dejado mi vida cuidando 3 niños. Porque a mi esposo ha estado a punto de echarlos del trabajo cuando nos hospitalizan uno de los niños y no tenemos quien se cuide con los otros 2. Porque allá están mis padres, que los amo con todo el corazón, que son 2 personas adultas y han tenido que adentrarse en este proceso. Y han tenido que, en medio de su adultez, tener que apoyarme, lo que no me ha podido apoyar ni el municipio. Porque allá está mi hermana que ha sido cuidadora, porque es la única que me ha apoyado en este proceso. Porque estas madres que están aquí han sido valientes, pero ya estamos cansados. Ya estamos cansados, Secretaría de Salud. Ya estamos cansados, Secretaría de Inclusión. Ya estamos cansados, Buen Comienzo, de que creen porque nos ofrecen un cupo en un colegio, estamos solucionando el problema del autismo y así no es. Así no es. De hoy, aquí, hoy no quiero que esto se acabe sin que firmemos o una política pública o un convenio, porque si no esto será una reunión más. Una reunión más como las que yo estoy cansada de asistir, hablando desde mi corazón y mostrando los problemas. Tengo un niño de 12 años que teme ir al colegio, que cuando está en espacios públicos teme, que solamente es capaz de ir donde mis padres, que solamente es capaz de estar con nosotros, porque le hicieron un matoneo al cual yo salía de verle a la institución, porque no hay quien capacite los docentes. Ahora lo que yo les digo, estaban 2/5, ¿dónde estaban esos profesores? ¿Dónde estaban? Yo quiero decirles algo a Secretaría de Educación y a mí me preocupa muchísimo. Ahora, un ingeniero civil puede ser docente. Un ingeniero civil está preparado para tratar a un niño con autismo en un aula de clase. Un ingeniero electrónico está capacitado para tratar a un niño en un aula de clase. No estamos haciendo el trabajo porque a nuestros hijos los vinculen a instituciones educativas. Ahorita hablaban de la Universidad Católica del Norte. Traté de vincular a mis hijos allí y me piden que mis hijos tengan 7 horas la cámara prendida. Es imposible para nuestra condición, o si no, no podemos acceder. Entonces me pregunto yo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hoy el doctor Carlos Ríos nos abrió un espacio. Por fortuna Dios conoce a Hernán, que le doy muchas gracias a Dios por haberlo conocido, porque siento que ha sido de Dios, porque también soy creyente, que este espacio se dé, pero este espacio no se puede quedar aquí. No quiero que ustedes me digan, mi oficina está abierta, porque ya estoy cansada de que me digan eso. Y cuando la oficina está abierta, después hay muchas ocupaciones.
Ustedes, diputados de Antioquia, deben y están en la obligación, porque fuimos nosotros, como ciudadanos, que utilizamos la democracia para ponerlos en ese puesto, porque confiamos en ustedes y son ustedes los que deben darnos soluciones. Se habla de un presupuesto de 700 millones, no se ha hecho nada por el autismo, te lo aseguro, no se ha hecho nada. En medio de mi desesperanza busqué una universidad de Atlanta y conocí a la doctora más experimentada en autismo en el mundo, la doctora Ryan, y vino a tratar el diagnóstico de mis hijos. Ella se fue triste. Me decía, no es posible que en Colombia se vulneren tanto los derechos de los niños con autismo. Me decía, están atrasados, es increíble que se vean estas vulneraciones. ¿Por qué Colombia, que es un país que lo tiene todo, se tiene que quedar atrás con una condición que puede ser tratable si lo podemos hacer? Mi fundación, Potencialízate, ha tratado de buscar los mejores especialistas en autismo, psiquiatra, neuróloga, neuropsicóloga, porque no todos los especialistas, no todos, están en condiciones de tratar un niño con autismo. Yo, madre de 3 chicos, he visitado cantidad de neurólogos, psiquiatras, médicos, y me atrevo a decirlo que a veces sé yo más que ellos del autismo. Y en esos profesionales estoy dejando las manos de mis hijos. Entonces, como padres, ¿qué puede hacer mi fundación? Díganme qué puede hacer la fundación. No tenemos los recursos, tratamos de trabajar con las uñas, tratamos de atender a padres y estos profesionales nos han ayudado del alma, porque ellos mismos conocen la condición. La psiquiatra me decía, oye, dime qué hago para que los niños con autismo mejoren su calidad de vida. En Medellín se ven una cantidad de vulneraciones, en Itagüí se ven una cantidad de vulneraciones. Los médicos ya están cansados de que manden medicación, pero no es solo la medicación, es un trabajo integral, institución educativa, padres, red de apoyo a colegios, es que es un trabajo en equipo, aquí no somos islas apartes. El autismo no se trata como se trata una parálisis cerebral y como se trata un síndrome de Down. Se lo digo porque a nosotros nos ve medicina genética, porque somos un caso raro para la medicina. Mis hijos, aparte del autismo, tienen otra cantidad de condiciones. Insuficiencia cardíaca, parálisis facial severa, enfermedad de Hispux, tenemos una cantidad de enfermedades. Y yo hoy como madre, quiero hablar como todas las madres que están a reventar en ese grupo de YouTube, que están desesperadas, que no saben qué más hacer, que no saben a quién más acudir. Hace poquito nos hablaba una madre de Bogotá y me partió el corazón. Hizo una acción popular, fue a un juzgado, fue a personería, fue a Secretaría de Educación y le dijeron que no podían ayudarle. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién de ustedes nos puede ayudar? ¿Qué vamos a hacer? La reunión se acabará en 10 minutos que yo termine de hablar y ¿qué va a pasar? Vamos a seguir con el mismo cansancio físico y mental. Vamos a seguir con el mismo desgaste. Vamos a seguir con las mismas peleas en las instituciones educativas. Vamos a seguir con las mismas peleas en la EPS. Cuando vamos a un lugar de urgencia solamente dejan entrar uno. Y es muy difícil que un niño con autismo se quede quieto, se quede ahí y no nos dejan entrar a ninguno. Entonces mi invitación es a que de hoy no se quede en una reunión muy linda, donde todos hablamos muy lindo, donde nos dijeron una cantidad de cifras y una cantidad de billones. Yo ahorita estaba que me estallaba por hablar, porque yo decía, Dios mío, esos millones, ¿dónde están? Si a mí me faltó ir a conocer el desierto para buscar todas las fundaciones e instituciones educativas para que apoyaran a mis hijos. Las fundaciones son supremamente costosas. No tenemos cómo. Recordemos que estamos en Colombia, donde el índice de pobreza es supremamente alto. Entonces, es esta la invitación. Yo sé que muchas familias no pudieron venir porque es un día laboral, pero hay más de 600 familias que nos estuvieron hablando en el chat, que nos dijeron que por favor habláramos, familias que están frustradas, y hay algo muy importante. Yo creo que por aquí la Secretaría de la Familia, hay familias que están a punto de separarse por esta condición, porque el padre no da abasto con los gastos, porque la madre está que se enloquece en casa sin saber qué hacer. Entonces, no solo es el autismo puede dañar, no el autismo, la situación que se vive con el autismo puede dañar el tejido social de una familia, puede dañar la integridad de una familia cuando no se dan los tratamientos adecuados, cuando no se da lo que los niños necesitan, cuando estas familias no se atienden. Por fortuna, una de las médicas que ve mis hijos es la doctora Carmenza Ricardo en Clínica Bolivariana, creo que es una de las mejores psiquiatras que he conocido en mi vida y que ha sabido tratar el autismo de mis hijos de una manera muy eficaz.
Y de allí, aunque hemos conocido todo, ella misma se preocupa por lo que pasa. No se trata de dar conferencias, doctora. No se trata de eso. No se trata de hablar de cifras, doctora. Los padres cuidadores no necesitamos conferencias. Ya las conferencias nos las dan todos los días nuestros hijos. No se trata de decir que estamos invirtiendo en un municipio. No se trata de eso. Yo sé que todo lo que ustedes dicen y todo lo que dijeron es el trabajo de ustedes y sé que lo han hecho de muy buena voluntad, pero hay que dar más. Y no me refiero a más dinero, no me refiero… Ahorita cuando ustedes hablaban, me impresionaba todos los vacíos que habían. Hablaron de sordera, hablaron de una cantidad de cosas, pero el autismo siguió siendo lo mismo, un espanto. Siguió siendo el aire. Nadie habló de autismo. Nadie dijo en lo que se enfocan o en qué se invierte el autismo. Discapacidad puede decir que da una muleta, que da una silla de ruedas, pero ¿cuál es la inversión que le hacemos al espectro autista? ¿Cuál es la inversión? Y repito, no es una inversión de inclusión, no es integrarnos en una institución educativa, no se trata de eso, se trata de acciones reales, de que ustedes se puedan sentar con madres de chicos con autismo y ver las necesidades que estos chicos tienen, que son bastantes, Entonces yo los invito y quiero que de aquí salga algo, porque para mí sería profundamente decepcionante que esto sea solamente una reunión como las que yo estoy acostumbrada a ir, donde me dicen sí te ayudaremos, donde me dicen sí esto cambiará, y pasan los meses y sigo teniendo las mismas dificultades, mis familias y los hijos, mis familias y los chicos. No es solo, el autismo no solo integra a papá y mamá, integra a la tía, integra a los abuelos, se afecta en una cantidad de familias. Ahorita Adriana hablaba como tía. El cansancio, este cansancio se genera en toda la familia. Entonces es esta mi invitación. Le doy gracias al doctor Carlos Ríos porque nos abrió este espacio. Hoy solamente me queda darle gracias a mi familia porque sin ellos nada podría ser posible. Les estoy diciendo hoy aquí que tienen a la orden mi fundación, que es una fundación que funciona sin ningún recurso. Funciona con el alma, ese es el recurso que tenemos. ¿Y en qué podemos servir? ¿Qué podemos ayudar? ¿Qué vamos a hacer con los niños de buen comienzo que no reciben intervención? Intervención no es que estén ahí vinculados con un cupo, eso no es intervención. ¿Qué vamos a hacer con los niños de buen comienzo? Con los niños de familias de 0 a siempre que no tienen cómo llevarlo a neuropsicología y tienen comportamientos atípicos o comportamientos de colalia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esas madres? ¿Qué vamos a hacer con una madre que me acaba de llamar del Bajo Cauca a decirme que no tiene cómo llevar a su niño a Zaragoza o a Caucasia para hacer una evaluación? ¿Qué vamos a hacer? Por eso es que las cifras, por eso me ha dolido en el alma, por eso es que las cifras no son exactas, porque nosotros no hemos intervenido como gobernación de Antioquia. No hemos intervenido. Muchos de los recursos que se destinan a los municipios se pierden y eso no puede seguir pasando. No puede seguir pasando. Entonces yo hoy quiero dejar claro que de aquí debe salir algo, porque eso es lo que están esperando esas familias que están en el chat, porque nos lo merecemos como ciudadanos, porque los hemos puesto ahí en esos puestos en los que están, porque hemos creído en ustedes, porque es que aquí no hay 200 diputados, aquí están los que están, que son las personas que han elegido, porque hemos puesto la confianza en ustedes. Y esto es un método esto es como lo último que nosotros podemos hacer como familias. Gracias a todas las corporaciones que nos han apoyado, a Corporación Amigos Unidos que se ha unido a trabajar con nosotros, gracias a Corazones Azules, a Grupo de Apoyo a Padres, Daniela viene de Bogotá, trabaja con las familias a nivel nacional, gracias a una profe que tengo por allí muy comprometida que trabaja con niños autistas y bueno, esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Con las buenas tardes para todos, nuevamente agradecer a todos los que hoy nos están acompañando en este espacio. Agradecerle a usted, señor presidente, por su generosidad de haber agendado este espacio. A la doctora Cindy y al doctor Pedro por la oportunidad en la respuesta. Y yo tengo aquí, doctor Pedro, doctora Cindy, 7 hojas en las que
hago el análisis de cada una de las respuestas, pero creo que la conclusión la dio usted, doctor Pedro, al iniciar. Y creo que así se ha ratificado en cada una de las intervenciones. Es claro que a hoy la gobernación de Antioquia no tiene una ruta clara de cómo intervenir este tema de las personas con trastorno del espectro autista. Reconocer, y lo hice también al iniciar, el avance grande que se tiene hoy cuando el doctor Aníbal Gaviria propuso la creación de la Gerencia de la Discapacidad. Yo lo dije durante los 4 años 2016-2019, que en este edificio de la gobernación, desde que uno llegaba ya en la portería, el vigilante lo recibía y ya opinaba y decía sobre discapacidad, y por uno llegar al piso 13, pasando por el 12, pero no había quien realmente diera respuestas certeras a lo que tiene que ver con las personas en situación de discapacidad. Y creo que hoy hay una gerencia que está dando respuesta y que está en los territorios y que está haciendo su mejor esfuerzo. Siempre los recursos en lo público eran más poquitos que las necesidades. Y efectivamente, hoy teníamos un propósito fundamental al citar este debate, y el propósito es que hay una población que hasta hoy ha estado invisible y que hoy la estamos haciendo visible. Y ahí hay un primer momento que creo que nos permite, ya lógicamente hubo quienes se extendieron en el uso de la palabra, pero se va a querer muy rápidamente que miremos lo que teníamos preparado. Entonces, siguiente imagen, por favor. A ver, que aquí dice como antecedentes que 1 de cada 160 niños, según la Organización Mundial de la Salud, y se calculan aproximadamente 115.000 casos en el territorio nacional, donde hay una prevalencia de rechazo y discriminación ante condiciones de esta índole. Dentro de las personas con discapacidad en el territorio nacional se estima, dentro de los datos, que Antioquia cobija el 13% de dicha población, según el DANE. Miren, hace rato hay la preocupación, esto no es de ahora. En los distintos estudios de los que hemos hecho análisis en esta corporación en distintos momentos, y cuando se creó la gerencia y se propuso como tal, se hablaba de que un 7% de la población, y lo que uno recoge en los territorios, en los municipios, está en situación de discapacidad. Pero hablando con algunas personas de las que tienen en sus hogares el tema del autismo, me dicen, no, puede haber unas poblaciones de cerca del 6% en situación de autismo. Y viene creciendo con lo que venimos viviendo todos los días esta población. Puede que antes no los diagnosticaran, y ya vimos lo que en su momento ahorita nos compartió Marcela, cómo el diagnóstico fue tardío. Y ya ahí hay uno de los principales problemas en el tema de abordarlo, porque cuando el diagnóstico es tardío, pues lógicamente las soluciones van a ser más difíciles, y ahí hay un primer momento, doctor Alexander, donde efectivamente a nosotros nos compete y nos convoca y necesariamente tenemos que abordar una situación. El trastorno del espectro autista puede presentar una amplia variedad de sintomatologías que varían con respecto a la gravedad de la condición. Entonces, de lo que yo he conversado con algunos padres que tienen niños con autismo, ellos me dicen, no hay 2 autismos iguales. Entonces ya ahí viene otro elemento complejo a la hora de abordarlo, digamos. Déficit de persistente comunicación e interacción social de diversos contextos, manifestado por diferentes dificultades como
dificultades en la reciprocidad social, emocional, déficit en conductas comunicativas, no verbales, dificultades para comprender las relaciones sociales, patrones y movimientos respectivos. Entonces, aquí estamos frente a un tema, doctor Pedro, que necesariamente necesita nuestra mirada, pero como lo dijimos también al principio, no solo la mirada, sino las acciones reales del Estado. En este caso, el Estado-Departamento y lógicamente con las posibilidades que tengamos para llegar a los distintos territorios. Es preocupante que no haya estadísticas precitadas sobre la población con TEA al no ser obligatoria, sino voluntaria la inscripción en el registro para la localización y la caracterización. Entonces, cuando hablamos de 217 niños por allá, ¿qué es lo que nos suelta el CIMA? Pues yo creo que eso de alguna manera no nos tiene que dar sino preocupación, porque pensar que eso pueda ser real es salido de cualquier contexto. No se garantiza el acceso a la educación, dado que no hay programas flexibles para alumnos con TEA, que requieren apoyo y ajustes al interior del aula. O sea, aquí, y lo escuchamos, o sea, esto no es un tema de inclusión. O sea, esto es un tema de una educación que requiere un tratamiento especial y creo que Natalia lo expresó muy bien. Aquí hay uno de los hijos de ella, pero los otros dos no pueden estar aquí porque la condición de entorno no le permite estar en esa misma aula. Entonces yo no puedo pregonar igualdad entre desiguales y ahí es donde el Estado tiene una gran responsabilidad para dar respuestas a esas necesidades sentidas de la sociedad. Lo de la inserción en el mundo laboral, ni hablar. Pues es que si hoy la estadística, creo que alguien dijo por ahí de 17 personas en el país, pues hay una apuesta que tenemos grande que dar, porque además las personas en esta condición no van a quedar niños toda la vida. Y los papás, creo que las angustias tienen que ser muy grandes si no hay una inserción en el mundo laboral y si no hay unas condiciones de estudios que nos permitan identificar en qué podemos ser efectivos, eficaces, eficientes y aportar a la sociedad también desde una parte productiva. Entonces hay otro tema ahí bien complejo de abordar. Temas de recreación, deporte y cultura también se vuelven complejos. Los profesionales que atienden a la población desconocen tanto el déficit tales como las habilidades de las personas con el TEA. Entonces yo creo que aquí hay temas de fondo. En la actualidad muchos padres deben cubrir de su propio pecunio los honorarios de los profesionales. Creo que aquí se va recogiendo mucho de lo que nos dijeron las intervenciones de los padres. Las familias están solas y desprotegidas, no hay apoyo emocional ni redes de apoyo. Miren, ya creo que de este debate y de este espacio también nos queda otra conclusión adicional, doctor Pedro. No es solo el acompañamiento a los niños, es el acompañamiento a las familias, porque si uno cuida al niño o el otro trabaja y el otro no, y entonces ¿quién produce? Y entonces todo lo que genera esta persona que tiene esta situación diferente para la familia, miren, yo me salgo un instante del escenario. Mi padre sufrió de un tema de una diabetes que terminó con insuficiencia renal, etcétera, y terminaban más enfermos los que lo cuidaban que él, porque era muy complejo ese tipo de enfermedad. Entonces yo digo, toda la carga emocional que debe llevar el cuidador o las personas que están en el entorno para garantizar unas condiciones de vida dignas a quien tiene esta afectación, pues lógicamente también requieren apoyo psicosocial y en todos los demás aspectos. Insisto, demasiadas cosas que teníamos aquí, pero también hay un marco legal. Hay un marco legal que ahí está y que efectivamente nosotros tenemos que buscar, doctor Hernán, la manera de garantizar que haya acceso. Yo cuando con Hernán y que es un amigo de la vida,
preocupado por la educación, directivo en una institución de educación superior, y con Natalia empezamos a abordar el tema, y creo que el tema más difícil es si es una condición o si es una enfermedad. Y yo escuché que ahora aquí aplaudieron cuando dijeron que no era una enfermedad, que sea una enfermedad, pero son de los temas difíciles de abordar, Daniela, y ahí es donde uno dice, venga, entonces ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino? Y insisto, yo no me voy a querer detener en cada uno de los aspectos, las normas ahí están, yo aquí no las voy a leer, solo están ahí citadas, y efectivamente yo hace días no veía el chat y no sé, los de comunicaciones me sabrán decir si normalmente sucede lo que ha sucedido hoy. Muchos mensajes vi ahora en el en vivo de la sesión, donde mucha gente estaba pronunciando y decían, no, ya todo está, es que el decreto 1421 dice todo y ahí está, lo que hay es que aplicarlo. Entonces yo creo que efectivamente, Natalia, aquí hoy estamos avanzando y estamos generando un hecho, pero la Asamblea es un ente corporativo y deliberatorio. La Asamblea no tiene un presupuesto distinto al del funcionamiento de la misma Asamblea, diría uno. Nosotros tenemos la voluntad política y con el gobierno ayudamos a construir unos escenarios para efectivamente buscar salidas para unas situaciones que son reales. E insisto, cuando yo escuché al doctor Pedro al iniciar, yo dije, aquí ya vamos ganando la tarea. ¿Por qué? Porque es que ya empezamos a tener un reconocimiento. Pero también, cuando escuché con mucha atención al doctor Alexander, que conoce más que yo lejos la situación de las personas con TEA, entonces yo creo, ahí efectivamente, cuando surgen 3 propuestas específicas que nos hace él como director y como vocero hoy de la Secretaría o de la Dirección Seccional de Salud aquí, yo creo que ya también hay un avance importante, doctor Pedro, y a todos los que hoy nos acompañan. Hay una propuesta específica, mesa intersectorial para la atención del autismo, primer escenario, que hay que refrendarlo, presidente, y que hay que avanzar en él. Segundo escenario, ruta integral de atención en salud. Mire, no puede ser, y lo dije al iniciar el debate, que una persona en esta condición tenga que buscar un tema de salud, entonces hay que ir a la tutela, hay que ir al derecho de petición, al incidente de desacato y apelar y todas estas cosas. Eso no tiene presentación. Y vuelvo al caso de una persona con cualquier situación de salud. Entonces, cuando a una persona la diagnostican una diabetes, entonces ya sabe que lo primero es ir donde el internista, después donde el no sé quién, después, y la ruta está establecida. Aquí no. Entonces, claro, doctor Alexander, que es necesario que para las personas diagnosticadas, incluso para buscar el diagnóstico, cuando haya la sospecha o el indicio de que de pronto la persona está en esta condición, hay que generarle una ruta de atención que permita que efectivamente no tengamos que ir ni a la tutela, ni al incidente de desacato, ni al derecho de petición, porque son derechos que están consagrados para estas personas en esta situación. Tercero, usted lo dijo mejor que nadie, yo estaba buscando las palabras hace días, educación con enfoque diferencial. Ya, si somos personas diferentes las que están en esta condición, entonces no cabemos en el mismo escenario de todos, y ese es un deber del Estado, garantizar esa inclusión. Entonces, ahí yo creo que hay una apuesta, doctora Marcela, hay una apuesta. Yo no puedo pregonar igualdad entre desiguales. Cuando somos desiguales hay que generar esas condiciones dignas para ese joven, para esa persona y para su entorno familiar. Y creo que queda una apuesta, doctor Pedro, y esa sí es de alguna manera de responsabilidad suya, y es esa caracterización, pero no podemos esperar a que se haga la caracterización para empezar a tomar acciones como las que ya se propuso, insisto, en este espacio, y creo que ya aquí queda dicho,
no solo por este diputado, ni solo por quienes intervinieron, sino por el gobierno. Y yo ahí sí quiero rescatar, insisto, y destacar que hombre, el doctor Aníbal Gaviria, él lo dijo aquí en este escenario, en la instalación de estas sesiones, todos sus gobiernos y todo su enfoque siempre ha sido a la defensa de la vida, pero a la vida digna, no a la vida por vivir o la vida de cualquier manera. Entonces yo creo que ahí nosotros, doctor Pedro, y todos ustedes como equipo de gobierno, y yo insisto, yo apoyo al gobierno de Aníbal Gaviria, yo apoyo este gobierno. Entonces que no se vaya a entender, no es que, vea, Ríos vino aquí a desacomodarnos la tranquilidad que teníamos y hacer unos debates para visibilizar unos temas y de pronto no es amigo del gobierno. No, yo defiendo el gobierno de Aníbal Gaviria, aquí lo expresé desde el momento en que me posesionó como diputado y como secretario general que fui a la Asamblea en el año 2020, le ayudé al gobierno a concretar esas ideas que estaban plasmadas en un programa de gobierno y que luego de plasmar en un plan de desarrollo. Entonces eso sí tiene que quedar absolutamente claro, doctor Pedro. Yo soy amigo del gobierno que orienta a Aníbal Gaviria, del gobierno Unidos, y en ese escenario Unidos por la Vida, entonces necesitamos tomar acciones reales para atender a una población que reclama hoy de la intervención de este gobierno y que reclama acciones concretas para garantizar una vida digna. Insisto, el quinto punto sería uno que ya ahora hice referencia: acompañamiento integral a las familias, porque los padres cuidadores necesitan también una atención y un acompañamiento especial. Yo creo que ya el debate se va haciendo extenso y decirle, Daniela, yo como educador que soy y como convencido de estos temas, sí creo que esta frase la llevaremos presente por mucho rato: respeta, comprende y educa. Yo creo que ahí tenemos una apuesta, doctor Hernán y doctor Rogelio. Muchas gracias por acompañarnos, y a los otros 25 diputados, de verdad, yo le agradezco infinitamente. A ustedes, familias, decirles, efectivamente, Natalia, no es posible que hoy ya movamos así, como si fuéramos magos y ya. Pero, Piedad, yo también estoy emocionado, yo también estoy sensibilizado. Doctor Alexander, muchas gracias, porque es que esos testimonios, doctora Cindy, necesariamente nos tocan, y nos tocan la fibra. Y créanme, yo en mi casa no tengo esa condición, pero sí en los entornos he visto lo que ha tocado sufrir y padecer a muchas de esas familias que hoy necesitan de una mano, un corazón amigo y de un gobierno amigo que entre a mirar y a dar soluciones. Presidente, muchas gracias, a todos Dios los bendiga, y muchas gracias por atender el llamado a este espacio. A los 26 diputados, o 25 más bien, que nos volvamos garantes de que este escenario que hoy abrimos, señor presidente y señor secretario, que han sido generosos con nosotros para avanzar en este proceso, que no se quede efectivamente acá. Y creo que desde aquí seremos garantes, doctor Alexander, de que esos 5 puntos que yo diría hoy quedan como una conclusión y como un deber y una obligación nuestro refrendar en el futuro, y que aquí estamos, que esta asamblea está lista para validar y generar todo lo que se requiera para que esto sea una realidad. Muchas gracias, señor presidente.